con un mensaje final que deja aprendizajes de un concepto. El objetivo es conectar emocionalmente con el otro a través de una historia. No es ni más ni menos que lo que nos contaba Marcelo, ¿no? A través de historias poder sensibilizar y basarlo en la identificación emocional, ¿sí? Les digo esto porque es una herramienta que van a escucharla, pero no es ni más ni menos que la base o la traducción en marketing de lo que para un productor audiovisual es un documental. Bueno, ¿vamos bien? Sí, profe. Bueno. Vamos bien. Sí, profe. Les voy a hacer un... Sí, profe. 8:15. Les voy a hacer, no se mueran, no se mueran que les voy a pasar lo de radio, pero así como muy rápido, después esto se los voy a dejar en el aula para que ustedes puedan profundizar. ¿Lo están viendo la presentación de radio? Sí, se ve. Bien. Se ve. Sí, sí, sí. Bueno, yo les voy a dejar esta primera burbuja, habla del informe McBride, les voy a dejar un video para que puedan profundizar, pero básicamente es un suceso donde se empieza a poner en discusión. ¿Alguno lo conoce, el informe McBride? No, no. No. Bueno, es un suceso donde un grupo de intelectuales y puntualmente en Premio Nobel de la Paz ponen en discusión el tema de lo hegemónico de los medios internacionales, ¿no? Y de la importancia de poder trabajar en la multiplicidad de voces a lo largo de todo el mundo. Se los voy a dejar para que lo escuchen. Después, en todo caso, lo charlamos. Bueno, quiero hacer como un breve recorrido histórico de la radio para entender cómo, desde dónde venimos y hacia dónde vamos en lo que es la radio en su función de información, educación y promoción de, digamos, de eventos culturales. En los años 70 nace un nuevo tipo de emisoras, toman como modelo la radio Sutatensa de 1947 de Colombia, donde esta radio tenía como fin la alfabetización de los campesinos. En los años 60 y 70, fíjense qué antigua que es la radio y cómo la radio fue atravesando toda la transformación de los medios, ¿no? Yo la verdad que cada vez que entro a Radio Nacional y hacemos el programa de radio digo, qué superviviente, ¿no? Y cómo supo adaptarse a los cambios sociales y cómo pudo ir incorporando las distintas herramientas para seguir tan vigente. No sé qué piensan ustedes. A mí la radio me parece fascinante. Dejo abierto el micrófono a ver qué es lo que piensan. Hola, yo escucho mucha radio por internet, de Buenos Noticias de Buenos Aires, hasta radios de otros lugares, como para estar informada de todo un poquito, de radio, no, de programas no tan convencionales, digamos. Y me parece fascinante, me gusta el radio, hay programas de tango, nada, bueno, de todo, pero me parece la radio sano para, en esta época, para escuchar o no para ver por no se ve, pero bueno, ahora las radios están todas, hay una radio que escucho de Buenos Aires que la pasan por YouTube también, entonces yo la engancho en internet, en YouTube, y la miro en la tele, pero es una radio, digamos, ¿no? Hablan de todo, pero nada, me parece fascinante la radio, lo que te puede llevar la radio a tu imaginación. Bueno. Y si no, eso es como lo loco, que la compañía que hace, nada, y te quería comentar algo también sobre radio, que lo viste, yo lo quería subir al documental que hizo Candelaria Castarena, acá en Esquel, sobre Radio Nacional. En realidad es un eso de mensaje al poblador.
Alguien lo subió, alguien lo Eh, compartió en el foro. ¿No fuiste vos que lo compartiste? no sé, no lo vi, mira, pero yo lo iba a subir porque es muy interesante lo que hace la radio en eh, con ese mensaje al poblador que era el lugar ahí solo en el medio de la meseta. Sí, Eh, la radio, la verdad, es como sí, que te abre otro mundo. totalmente. Nada de eso. Bien, bien interesante lo que traes. Ahora vamos a recorrer un poquito eso de la potencia que tiene la radio y lo especial que la hace la radio. Vamos a terminar este recorrido histórico. Entonces, hacia los años 60 y 70 surgen las radios alternativas e insurgentes, ¿no? Acompañando las luchas sociales. En Bolivia surgen las llamadas radios mineras. Van a encontrar en YouTube, hay varios videos que hablan sobre las radios mineras, que eran una herramienta para la lucha reivindicativa, ¿no? Que tenían los mineros. Con los años se amplió esa perspectiva sobre el rol que podían cumplir la radio y se empieza a percibir la radio como una herramienta de práctica social, ¿no? En los 80 surgen las radios comunitarias, vieron que acá teníamos la radio comunitaria de Esquel, libres, participativas y de las manos de movimientos sociales. ¿Y por qué traigo esto? ¿No? Porque es súper importante empezar a entender de dónde viene la radio y cuáles son los espacios que también abrieron a aquellas otras voces, a aquellas otras voces que no necesariamente generan productos comerciales, ¿no? Son espacios donde las sociedades se los van apropiando. Entonces, la apropiación de esta herramienta por parte de las comunidades para construir relatos opcionales que tiene que ver, cuando vean el video del informe McBride, van a ver por qué estoy enlazando esto. Son relatos opcionales a los que abordan los grandes medios, ¿no? Donde también se incluye la educación, la información, se analizan temas, por ejemplo, socioambientales, y se plantea la radio como un medio para dialogar y reflexionar sobre nuestros entornos cercanos. Imagínense aquella propuesta que proponía, por ejemplo, está la radio comunitaria de Esquel, que era producida por las problemáticas de los propios vecinos. Había, es más, incluso en las radios locales, la FM Trevelin, programas o sí, espacios donde se abordan temáticas que a la propia sociedad le interesan, no la que va a relatar el noticiero central de un multimedio como, no sé, Canal 13, ¿no? Son espacios donde nos permiten poder encontrarnos y trabajar. Estoy acostumbrado y ¿Cómo? Hola, ¿están escuchando? ¿Alguien quiere decir algo? No. Bueno, ¿vamos hasta ahí? Sí, Profe, profe. Hablamos de la radio como un medio social, cultural y educativo, esto que mencionabas, Margarita, ¿no? Recién decías sobre el tema de el rol de esa radio, tomo el ejemplo de Radio Nacional, pero también hay otras radios, ¿no? Acá, por ejemplo, localmente, o algunos de ustedes que viven en otros lugares también pueden compartir sus experiencias. Bueno, la radio es un espacio de interacción entre productores de mensajes y audiencias, produciendo nuevos discursos, ¿no? Todo ese intercambio, cómo se va construyendo esa interacción, ese nuevo discurso esa visión dinámica. La radio es un espacio de producción y circulación de significados, fíjense, de representaciones, esto que decía Margarita, de los valores, ¿no? De los valores, la radio local, obviamente de los valores de esta comunidad o de las comunidades de la región, mediante el cual una comunidad designa su identidad, ¿no? El mensaje al poblador es un claro ejemplo. Fíjense, es una superviviente. La radio es como un espacio de encuentro donde suceden los intercambios de saberes comunitarios, ¿sí? Fíjense qué interesante, porque aparte la radio me parece que es algo súper cercano para que ustedes como agentes de conservación puedan pensar no solo en un programa, muchas veces hay otras opciones, ¿no? De micros, que es un formato más reducido, eh, que puede insertarse en la programación y donde uno puede generar circulación de información, sensibilización respecto a una temática,
por ejemplo, no sé, las problemáticas del manejo de residuos, podría ser algo bien interesante. Bueno, la radio es un mundo sonoro, no tiene fronteras, llega a lugares muy profundos en el territorio, y más ahora, como decían recién, con este plus, ¿no? De cómo supo aprovechar las ventajas de Internet para poder llegar aún más lejos todavía. ¿Se escucha? ¿Se escucha un ruido? ¿Hola? Sí, se ¿Se escucha. escucha bien? Sí, profe, se escucha. Bueno, tiene una función, Sí, se escucha. una función social, por ejemplo, el mensaje al poblador, una función social, informativa, educativa, que inventa reflexionar, como decía hace un ratito, sobrevivió y supo adaptarse a los cambios sociales. Internet le permitió dar un salto y desafiar su fugacidad. Algo que era propio, y cuando uno agarra todos los manuales, yo estaba buscando manuales con los que estudié hace muy pocos años, no sé, 20 años, donde Internet todavía no era algo, una herramienta súper masiva. Hablaban de la radio como que a diferencia de otros medios era fugaz, ¿no? Ese mensaje que era único, único y que no podía volver a escucharse. Fíjense ahora, por eso después les traigo el tema de los podcasts, ahora las nuevas tecnologías nos permiten poder hacer registros, grabaciones, detener, volver a escuchar, ¿no? Como la radio también a partir, por ejemplo, de un programa que puede ser en vivo y que obviamente el mensaje fluye y no se vuelve a repetir, cómo nosotros podemos registrarlos, dejarlos en no sé, en una biblioteca y después poder trabajar con esto que nos permiten los podcasts, que es armar programaciones a demanda para audiencias específicas. Bueno, más allá de los cambios tecnológicos, la radio sigue siendo un espacio de encuentro interactivo, y cuando se prende esa luz roja que dice aire, cuando estás en un estudio de grabación, es mágico, es único lo que sucede, ¿no? Eh, bueno, permite construir el sentido de pertenencia en una comunidad. Piensen ustedes en sus radios más cercanas. Si alguno, bueno, los que no tuvieron oportunidad de producir un programa o un producto para una radio, piensen ustedes como oyentes, no como audiencia. Y como audiencia o como oyentes, también creo que nos ayuda a poder poner en perspectiva, y a la hora de trabajar un material, eh, ponernos en ese otro lugar, ¿no? Cómo nos gustaría que nos estén escuchando, qué nos gustaría recibir. Por eso me parece súper interesante, y por eso les propuse trabajar en estos dos foros, ya sea en el de audiovisuales como en el de compartir audios de radio y podcast, porque una de las grandes cosas que hay que hacer, tanto para producir ambos materiales, es mirar y consumir mucho de estos materiales para poder escuchar cómo hacen otros y poder tener nosotros registro como espectadores, ¿no? Eh, mirar muchas propuestas, escuchar muchas propuestas, así como con la literatura, ¿no? Uno necesita nutrirse, y también de la mirada de otros. Y la radio recupera la palabra para hacerla colectiva. Me parece que eso es un valor inigualable. Bueno, la radio es un recurso sonoro compuesto por 4 elementos, que lo componen 4 elementos. La voz de la persona que está hablando o el entrevistado, digamos, la voz que constituye la columna vertebral, la música que crea ese clima, al igual que en los audiovisuales, los efectos sonoros. Es súper importante porque acá no tenemos el apoyo de las imágenes. El sonido es el que nos va a llevar a representarnos, a generar esas imágenes que va a ser única para cada uno de los oyentes. Y los silencios también son un recurso sonoro. Ese silencio hay que trabajarlo con cuidado para que no sea una falla técnica, pero el silencio también puede generar un mensaje, una representación. La combinación de todos estos elementos construyen el discurso de radio por el que vamos a conformar la narración sonora.
El oyente escucha un todo sonoro, escucha la voz, la música, los efectos sonoros y el silencio, como un todo, que después obviamente uno lo puede desagregar o desglosar en primer plano, segundo plano, un sonido de fondo, un vecino que se escucha hablando, no sé, o el sonido, no sé, de un perro o de un motor, y eso va armando esa imagen eh, tan única, ¿no? Que tiene la radio. ¿Vamos ahí? Queda poco, chicos, ¿eh? Ya. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, sí. Bueno, la voz, como les decía, es la columna vertebral, es del sonido radiofónico, tiene características como el tono, la intensidad y el timbre. En la bibliografía van a poder profundizar sobre estas tres características que lo van a hacer único, y donde uno va a poder identificar a esa persona, se va a poder hacer una imagen de ese otro que nos está hablando. eh, y va a poder hacer una representación, ¿no? de aquel que habla y de lo que nos está hablando. Bueno, ahí les pongo, el oyente construye imágenes con estas tres características. No tenemos la apoyatura de las imágenes de los audiovisuales. Bueno, la música construye gran parte del escenario sonoro, nos ordena. ¿Por qué nos ordena? Porque la música muchas veces tiene la función de armar, bueno, la cortina, las ráfagas, digamos, dentro de como un efecto dentro de lo que es un programa o de un podcast, los golpes para dar un sentido de cierre, un efecto. Nos permite, tiene la función programática también, porque nos permite armar esa programación adjetiva y sustantiva de un programa determinado, ¿no? Por ejemplo, un programa de naturaleza. Los efectos sonoros, bueno, son sonidos naturales o artificiales, dependiendo, no sé, el sonido de, no sé, una tijera o de una piedra o el sonido de la naturaleza misma, en el caso de un registro de naturaleza, y se utilizan como fondos de acompañamiento, es como una obra de teatro, la escenografía, bueno, es escenografía auditiva, ¿no? Tiene una función de describir y reemplaza lo que es el texto, al texto que uno puede leer o puede ver en un graph, vieron los textos que aparecen debajo de los audiovisuales. Y el silencio, como les decía, es mágico. Las pausas crean suspenso, ¿no? Y nos preparan para eso que viene. Eso que quizás una pausa antes de una idea fuerza es tan contundente y hay que tener cuidado que sea breve, ¿no? Para que sea efectiva. Bueno, los textos sonoros, bueno, tienen que ser los textos, lo que uno vaya a relatar, tiene que ser claro, sencillos y entendibles cuando nosotros queremos transmitir una idea en radio. No tenemos que ser muy caóticos en lo que queremos transmitir. Y acuérdense de esta regla de oro que decimos en la radio. Hay que decir, hay que repetir y hay que redundar. Vieron que en la radio, bueno, ahí nuestra compañera o los que hicieron radio seguramente saben mucho de esto, es como el mensaje pasa y no podemos reforzarlo con gráfica, quizás repetir un concepto, repetir una idea para que la audiencia se vaya con eso que queremos dejar. En el material de la bibliografía van a poder ver también acerca de los géneros y de los formatos. El género es como el molde abstracto, es la clasificación, y así como pasa en los audiovisuales, muchas veces no son estancos, muchas veces, no sé, podrá ser educativo y periodístico, eso que contaba la compañera al principio, una combinación, no sé, de cultural, pero también informativo, y también la clasificación de género según las audiencias a las que nos vamos a dirigir. Y los formatos tienen que ver más con el molde concreto de la realización, eso que lo hace único, que hace que sea, no sé, el estilo el formato de Científicos de Industria Argentina, en el caso de audiovisuales, o, no sé, Mensajes al Poblador, tiene un formato determinado que es lo que lo hace único y es lo concreto de ese programa, que sea ese y no otro, ¿no? Bueno, finalmente, la radio hay que apelar a la imaginación, a la memoria, a las emociones, al entrelazado de historias personales y colectivas, y qué es lo que lo va a hacer único. Ese es el gran recurso de la radio. Y finalmente, el tema de los podcasts tan actuales y que me parece que está
que es algo que ustedes van a poder seguramente usar o aplicar como agentes de conservación. Me parece que anímense. Después les voy a dejar unos tips también para grabar sus podcasts, algunas recomendaciones o tips para tener en cuenta de que sean audios limpios, que tengan buenos recursos técnicos y algunos secretos para grabar audios, que vieron cuando uno los graba que suenan como un audio medio latoso por no producirlos dentro de un estudio de grabación. Algunos recursos que de hecho yo hoy uso para poder producir el programa de radio que hago. Cuando no grabamos dentro de Radio Nacional por esto de la pandemia, estuve y les dejé ahí en el aula también una comunidad que se llama podcasteros.com, que es una comunidad de grandes productores de todo el mundo de podcast y que hacen cursos virtuales gratuitos. Y me acuerdo que cuando empezó la pandemia hicieron un curso, yo lo hice virtual gratuito, algunas recomendaciones para producir podcast con los elementos que tenemos en casa, con un celular y con ambientes que podemos adaptar. Por ejemplo, un secreto, cuando uno quiere grabar un audio que no tenga ese eco, que no suene tan latoso y que sea más amigable para el que quiere escucharlo, para la audiencia que va a escucharlo, producirlo, por ejemplo, abrir las puertas de un placar y grabar de espaldas hacia el interior del placar para que evite ese efecto de reverberancia, ¿no? de eco, y realmente suena como un audio producido dentro de un estudio de grabación con toda la técnica de los micrófonos. Bueno, se mataba de risa el otro día, le mandé la foto al editor de Radio Nacional, le digo, mirá dónde estoy grabando, y me dice, sos lo más. Digo, bueno, pero yo lo obtuve a partir de las recomendaciones de ese grupo de podcasteros.com y bueno, y después tenían otros recursos de cómo armar esas cámaras para poder grabar y lo hacen simplemente con un celular. O sea, anímense a producir porque es posible producir, lo importante es encontrar qué contar, ¿no? Contar. Bueno, los podcasts es un programa con una estructura similar a la radio que aborda temas diversos desde política, historia, economía, ambiente, diversidad de temáticas. Son contenidos, bueno, de audio, que la diferencia de la radio es que quedan disponibles en un archivo o streaming. Hay varias plataformas, ahí en ese link también van a encontrar también herramientas de edición en internet, van a encontrar varias gratuitas, muchos de ustedes las deben usar habitualmente o incluso ya dentro de los celulares vienen las aplicaciones para cortar audios y editar. Se escucha en varios dispositivos, ayudando a aumentar la popularidad. Se escuchan bajo demanda, o sea, uno lo escucha cuando quiere, cuando tiene tiempo. Muchas veces los programas de radio producen columnas o espacios que después se terminan convirtiendo en podcast. No sé, por ejemplo, un historiador que después termina teniendo su columna con su contenido específico dirigido a una audiencia que solo, por ejemplo, les interesa escuchar contenidos sobre historia. Nosotros podemos contar cuestiones sobre naturaleza. Creo que es una muy buena herramienta para que ustedes puedan generar contenidos y distribuirlos y difundirlos más allá de no estar puntualmente dentro de una emisora radial. Y bueno, se abordan generalmente temas específicos, la idea es que sean breves y que, bueno, se utilizan para fidelizar audiencias específicas. Bueno, creo que más o menos un repaso general hasta acá, que van a poder ampliar con la bibliografía. Dejo de presentar. A ver, ¿están ahí todavía? Sí, profe. Me fueron bajando, Sí, me profe. quedaron Sí, profe. 56, me quedaron. Bueno, pero les quedan Sí, acá. disponibles estos Sí, profe. materiales. La idea que yo les quiero dejar, ahora se los